Como les decía, vamos a tratar dos temas muy interesantes. En la primera media hora tenemos un invitado. Él es director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Me refiero a don Jaime Salas Curte, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte. Igualmente, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Hoy día que se ha puesto tan de moda el tema nuclear, a raíz del problema, del gran terremoto que ha vivido Japón, la gente está llena de dudas, porque en Chile también tenemos algo nuclear, ¿no es cierto? Hay centros de estudios nucleares. ¿Tenemos algo parecido a lo que tiene Japón o estamos muy lejos de eso? ¿Podría producirse en Chile un accidente? La primera pregunta que te hago para ir despejando algunos mitos. ¿Ah? Bueno, es muy importante señalar que en realidad en Chile lo que tenemos son reactores de investigación que son totalmente diferentes a lo que son los reactores que producen electricidad. Un reactor que produce electricidad como los que se observan hoy en Japón o en cualquier parte del mundo es básicamente una olla a presión. Por lo tanto, el material combustible, el que calienta el agua, se ubica dentro de esta olla a presión, calienta el agua, se produce vapor y produce electricidad tal como en cualquier termoeléctrica en la cual se calienta agua por otros medios, por petróleo, por carbón, etcétera. Por lo tanto, esa es la primera gran diferencia. Hay vapor y hay presión. En el caso de los reactores que tenemos en Chile, son reactores de piscina. Es decir, el elemento combustible, el uranio, está en el fondo de un recipiente tipo piscina, que se ubica a 11 metros de profundidad, el núcleo, digamos, y lo que nosotros aprovechamos son las radiaciones realmente. No existe vapor, por ende, no existe presión, y dado esa situación, por lo tanto, no existen esfuerzos térmicos a los cuales está sometido el material, no existen esfuerzos de otro tipo de presiones, por lo tanto mecánicos, etcétera. Por lo tanto, la situación es radicalmente diferente. La gran mayoría de los chilenos no entendemos mucho todos estos términos técnicos. Claro. Sin embargo, tú me hablas de que ustedes lo que aprovechan es la radiación. Esa radiación eventualmente podía tener algún accidente que saliera para afuera y pudiese provocar daño a la salud pública. Bueno, si uno mira el reactor desde adentro hacia afuera, lo primero que tiene es, obviamente, el reactor que está compuesto por un uranio que está ubicado en unas láminas tipo sándwich que impiden la salida del uranio, no la de la radiación, obviamente. Alrededor de eso hay una cantidad de 200 y tantos metros cúbicos de agua que proporcionan un blindaje biológico a la radiación, tal como nosotros observamos en otros lugares donde se producen radiaciones como, qué sé yo, clínicas dentales o clínicas médicas, digamos, donde se utiliza plomo, por ejemplo. En este caso se utiliza agua que es equivalente con mayor volumen, por supuesto. Por lo tanto, eso es la primera barrera que uno tiene a la salida de la radiación. Posteriormente, alrededor digamos, conteniendo esa agua, se ubica la piscina misma, digamos, que es el recipiente que está fabricado en base a concreto de alta densidad y acero, que también proporciona blindaje para la salida de la radiación. Alrededor de todo eso, en la siguiente estructura existe un edificio que no es observado desde fuera, que es un edificio que en la parte donde está el núcleo tiene 1,8 metros de espesor, también en concreto de alta densidad y acero, que le da, capacidad estructural y también le da blindaje. Alrededor de todo eso está el edificio que todos observamos desde la calle. Por lo tanto, dada todas esos blindajes que he mencionado y dado la simpleza conceptual, digamos, de un reactor de este tipo, realmente la probabilidad de que uno tuviera una fuga de radiación es muy, muy baja, realmente. Estamos conversando con Jaime Salas Curte, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Jaime, ¿para qué se usa en Chile esta radiación? ¿Por qué tenemos estos reactores si no estamos produciendo electricidad? Bueno, básicamente en la actualidad la energía nuclear se utiliza, como tú muy bien dijiste, de dos formas. La primera es para producir calor a través del calentamiento de agua y electricidad. Y la segunda gran grupo de aplicaciones es aprovechar las radiaciones. Y las radiaciones se utilizan básicamente para irradiar un determinado material y cambiarlo. Cambiarlo significa que uno, por ejemplo, tiene un determinado compuesto, lo introduce al reactor y comienza a ser transformado en otra cosa que a su vez irradia. Y eso es lo que nosotros denominamos los radioisótopos, que son elementos que, al ser utilizados fuera del reactor, permiten ser seguidos. Y si uno permite que esto sea seguido, entonces puede, por ejemplo, inyectarlo en el torrente sanguíneo, digamos, o en la tiroide, ¿no es cierto?, y
y detectarlo. Y al detectarlo uno puede, por ejemplo, en el caso de la tiroides, ver qué forma tiene. Y si uno ve la forma, bueno, se puede dar cuenta, el médico, digamos, de si existen anomalías. También estas radioisótopos... ¿Esto no tiene nada que ver con la nanotecnología? No tiene nada que ver con la nanotecnología. Estoy viendo que es algo pequeño que se mete dentro de la sangre. Claro, es muy pequeño, pero es, por ejemplo, el yodo 131 se denomina 131 porque tiene una cierta cantidad de protones y de neutrones dentro de un núcleo. Un núcleo básicamente se compone de una serie de partículas que son o protones o neutrones fundamentalmente. Entonces el yodo 131 significa que tiene 131 entre protones y neutrones. Eso es un tema fundamental. Y entonces, al ser utilizado dentro de los flujos, por ejemplo, de sangre o bien de agua, inclusive el radioisótopo puede ser inyectado en un flujo de agua. Y al irlo siguiendo, uno puede darse cuenta cuál es la tasa de absorción, por ejemplo, de una planta, cuál es el camino que siguen determinados flujos. Por lo tanto, tiene aplicaciones tanto en la minería como en la industria, en la agricultura, que son muy fuertes. A ver, si estoy entendiendo. Entonces, este es un reactor con uso más bien científico, más bien de investigación, pero que además genera productos que lo utiliza la empresa privada o la empresa pública. Así es. ¿No es cierto? Dentro de todos estos productos, nómbrame alguno para que la gente sepa en qué se utiliza esta radiación o esta energía nuclear o como se quiera llamar, digamos, producto de estos reactores que tenemos en Chile. A ver. Bueno, si vamos desde las personas del público en general, nosotros observamos todos los productos que se producen en el reactor, que básicamente son el 100% prácticamente de los productos que se dan en este país, son producidos por la Comisión, y cerca del 60% son comercializados por la Comisión. Está el yodo 131. El yodo 131 es observable en aquellas personas que han acudido a medicina nuclear. El yodo 131 se inyecta y, como expliqué anteriormente, permite hacer análisis a la tiroides. Eso para personas... Entonces, la primera aplicación importante es que es para estos exámenes cuando te dicen una cuánto nuclear. Exacto. Tiene un nombre raro el examen, claro. ¿no es cierto? Ya, ahí te inyectan este yodo y con la máquina se va identificando entonces los movimientos y todo lo demás. Así. Ya. Y después, o sea, utilización médica. También existe en utilización médica. ¿Cuántos exámenes de eso se hacen en Chile? Cerca de 100.000 anuales. O sea, es muy significativo. La medicina nuclear fue básicamente fundada al alero de la Comisión. Y por lo tanto, el nivel de participación que ha tenido la Comisión en esto ha sido fundamental. El otro radioisótopo que se denomina es el tecnesio 99. Son términos muy técnicos, pero el tecnesio es un elemento y el 99 significa que tiene una cantidad de partículas dentro del núcleo. Y el tecnesio se utiliza... se combina con diferentes moléculas y de acuerdo a la molécula con la cual se combina se introduce en diferentes órganos del cuerpo con los mismos usos, es decir, para que los médicos puedan conocer cuál es el estado del determinado órgano. Y también, ese es otro tipo de examen. Y es otro tipo de exámenes que fundamentalmente conceptualmente son lo mismo, se inyecta la sustancia en el cuerpo. ¿Y de esos exámenes cuántos se hacen? Es del orden, es combinado, digamos, en el fondo son 110.000 pacientes que están tratados con estos dos radioisótopos en general. Perfecto. Hay otro producto que también se produce dentro de la Comisión, que es la glucosa marcada, que se utiliza en estos momentos para el diagnóstico temprano y muy temprano de cáncer. Es decir, cuando se inyecta la glucosa marcada, que se fabrica en el ciclotrón de la reina, ello permite detectar como esta glucosa se va preferentemente a aquellas zonas donde hay grandes consumos de sangre, y en general los tumores son grandes consumidores de sangre, diferente al resto. Por lo tanto, permiten, al ser utilizado con una cámara especial que en estos momentos existe en varios hospitales y clínicas de Chile, la Católica, Las Condes, la Arturo López Pérez, el Hospital Militar y la Alemana, existen estas cámaras. Entonces, a través de estas cámaras uno puede apreciar cuáles son aquellas zonas donde se fue esta glucosa marcada, y eso determinar presencia en etapa muy temprana de cáncer. Perdona la ignorancia, pero ¿cómo venden estos productos? ¿De qué forma se van estos productos desde el centro hasta la clínica? ¿Van en una probeta? ¿De qué forma van? ¿Y hay algún peligro en el traslado de estos elementos? Si, por ejemplo, se le cayera el frasco a la persona que lo lleva en el camino, ¿hay alguna posibilidad de que eso pueda contaminar? Bueno, todos estos elementos se transportan en celdas blindadas que están muy estandarizadas, digamos, y contienen criterios de diseño muy estrictos.
y que constituyen una actividad totalmente normal. Es decir, existen las precauciones normales en esta área que impiden que cualquiera de esos hechos pudiera realmente ocurrir. Pero si ocurriera, es peligroso, digamos, ese material, claro, que va a ser utilizado en esa máquina de exámenes, si se cayera o si se perdiera o se quebrara, podría, digamos, generar algún problema. Bueno, en general todo lo que es contacto con radiación siempre es un problema. Por lo tanto, por eso es que se toman las medidas. Es decir, ya, no sé, a lo que claro, me refería es que ese elemento lleva esa radiación, digamos. sí, claro, por supuesto. La lleva y en las áreas de medicina nuclear, en el propio hospital o la clínica, son tratados con procedimientos que son totalmente normales, digamos. O sea, se producen en el reactor, se transportan por medios muy, muy seguros y posteriormente son tratados a su vez en los hospitales y clínicas. Perdona que te bombardee a preguntas, pero sé que tenemos poco tiempo contigo, tenemos media hora y la quiero aprovechar al máximo. Desde el punto de vista de financiamiento, ¿quién financia esto? ¿Las mismas clínicas que cobran por estos exámenes, a ustedes les pagan o esto está financiado por el Estado? Por supuesto, nosotros tenemos una banda de tarifas, digamos, una serie de tarifas por los productos que se producen, y nuestra labor es justamente abastecerlo, ya que no existe capacidad en este país, porque esos productos se producen básicamente en los reactores nucleares. Entonces existe un rol del Estado en ese sentido que lleva ya desde los años 70, en la cual nosotros en algunos casos transferimos y en otros casos producimos para el beneficio de la comunidad, digamos. ¿Pero estos centros se autofinancian o reciben subvención del Estado? Los centros reciben presupuesto fiscal anual, digamos, normal, y todas las labores de producción obviamente utilizan las capacidades propias de la comisión en base a esos presupuestos. No, pero no te entendí. La operación misma, la generación de productos, ¿es autofinanciable o el Estado además de alguna forma subvenciona? ¿Ustedes se alcanzan a financiar con la venta de estos productos a las empresas privadas que finalmente ellos les cobran además a los clientes? ¿Se alcanzan a financiar con eso o estos centros, por ser de alta tecnología, necesitan una subvención estatal adicional? O sea, la comisión tiene un presupuesto del 100% estatal. Su composición, su estructura financiera es de 100% de contribución estatal, porque es un órgano del Estado, por lo tanto produce, con esos medios, sí, pero obviamente Codelco también es del Estado, pero con la venta de cobre, Codelco se financia. Claro, pero es que Codelco tiene una estructura totalmente diferente. La naturaleza de la comisión es 100% estatal en términos generales, y le pasa a muchas instituciones del Estado. Lo que producen en general contribuye a alimentar las arcas del fisco, digamos. Y eso en general se rebaja de si tiene 100% financiamiento estatal, entonces, ¿qué pasa con los ingresos que ustedes reciben por la venta de estos productos? En términos generales, y es la práctica en el Estado, excepto que existan fundaciones, los ingresos se van rebajando de los posibles presupuestos del año siguiente. Ah, ya. Eso es. Ok. Ya, y